Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. El tema de hoy es resiliencia y turismo científico en Providencia y Santa Catalina, y para ello hemos invitado a dos expertos en la materia, al profesor Daniel Calderón Ramírez y Juan Fernando Sansón, a quien les agradezco mucho haberse tomado el tiempo de venir a estos micrófonos. Profesor Daniel, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Javier, un cordial saludo. De nuevo, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Y profesor Juan Fernando Sansón, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias también por ello, Javier, y bueno, aquí dispuesto a conversar sobre este tema. Claro que sí. Bueno, el doctor Daniel Calderón, quien está a mi izquierda, es ecólogo de la Javeriana, tiene maestría en desarrollo rural también de la Javeriana, es doctor en planificación y gestión territorial de la Universidad Federal del Brasil, es guía turístico en temas de naturaleza, por supuesto, docente investigador del Externado de Colombia en la Facultad de Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas. Y nuestro otro invitado, el profesor Juan Fernando Sansón, es administrador de empresas hoteleras y turísticas del Externado, tiene su maestría en turismo cultural de la Universidad de Girona, España, y actualmente candidato a doctor en el Externado de Colombia, precisamente doctorado en turismo. Muy bien, como se dan cuenta, contamos con dos expertos con toda el respaldo académico para entrar en materia. A mí me gustaría que nos contaran un poco un tema que ustedes expusieron en el foro de investigadores que lleva a cabo el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en alianza con la Dirección General de Investigación del Externado, en donde se presentan las investigaciones más destacadas, y precisamente la de ustedes es una de ellas. Y su nombre es la que acompaña este episodio, Resiliencia y Turismo Científico en Providencia y Santa Catalina. Y yo propondría que arrancáramos con el contexto de qué podemos entender o cómo pensaron ustedes juntar estos dos temas, estos dos conceptos de la resiliencia y el turismo científico. Doctor Daniel Calderón, si usted quiere comenzar, cuéntenos cómo se fueron acercando a estos dos conceptos y cómo los unificaron para generar una investigación tan interesante como la que escuchamos en el foro. Bueno, Javier, pues de verdad que es un placer poder tener estos micrófonos para hablar de este tema, porque yo creo que esta investigación no es solamente nuestra, no es solamente del profesor Juan y mía también, sino de un grupo de una comunidad raizal de Providencia. Realmente ahí nace la investigación y yo creo que tiene que ver mucho con lo que es turismo científico. El turismo científico tiene que ver con diálogo de saberes, cómo dialoga la academia con los actores del territorio, en donde pues la ciencia, lo académico es otra forma de comprender y se habla de ciencia de academia desde otras realidades, desde otros puntos de vista, desde otros métodos, desde otras formas de investigar y relacionarse con el entorno. Y lo digo porque pues realmente es la comunidad raizal quien toca las puertas de la Universidad Externado, de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, para pensarse en algo que se llama la resiliencia desde el punto de vista de un huracán, que se fue el de Iota, que sucede en Providencia en el año 2020, estamos en plena pandemia, y además de la pandemia, toca suelo de Providencia un huracán de categoría 5, que es una de las mayores categorías, y deja casi que 99% destruida la isla. Obviamente es una isla que vive del turismo principalmente, es una isla que se ha dedicado al turismo, plena pandemia, donde nadie podía salir, nadie podía viajar, y cómo pensar una diversificación de la oferta turística a partir de algo diferente a lo que es el turismo de sol y playa.
¿sí? Entonces de ahí viene realmente como el inicio de este proyecto. Es realmente algo que lo piensa la comunidad raizal desde unas necesidades muy sentidas de volverse resistentes frente a los fenómenos del COVID y frente a los fenómenos de los huracanes. Y cómo la facultad desde su experiencia pues podía apoyar este proceso. O sea que en la práctica se trata de un proyecto real, tangible, que está allá en las islas. No es un tema puramente teórico, hipotético dentro de una academia de expertos, sino que en la práctica puede uno ir allá y ver el desarrollo de un proyecto de turismo científico como este, Juan Fernando. De hecho, yo creo que ese es uno de los temas más interesantes y más bonitos de este proyecto. Si nos ponemos a ver cómo la trazabilidad y la línea del tiempo de todo lo que hicimos, digamos, en el momento de la ejecución, podemos ver que los productos como tal de investigación vienen casi que al final que terminamos todo el proyecto. ¿Por qué? Porque fue el proceso de recoger todas las actividades y todo ese acompañamiento que le hicimos directamente a la comunidad local, a la comunidad raizal. Efectivamente es un proyecto que quedó en la isla, que está a cargo de los raizales, de hecho representados en la Fundación Hooksville, que fue con quienes trabajamos directamente, y la idea, y esto es una, digamos, como nuestra impronta cuando hacemos todos los proyectos, digamos, de acompañamiento y de investigación también, no ir como los poseedores del saber, por así decirlo, y pasárselos o imponérselos a las comunidades locales, sino ir para transmitirles estos saberes. De hecho, todo el proyecto estuvo compuesto por procesos de capacitación, de construcción de la experiencia con los habitantes locales, con los miembros de la comunidad raizal, con los miembros también de la fundación en particular, para que fuesen ellos con nuestra orientación quienes definieran qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, realmente sí existe el proyecto, está como tal en la isla. Por supuesto que sabemos que hay muchos retos todavía en el proceso de llevarlo a cabo, de seguirlo implementando, todo este tipo de cosas, pero al final ellos quedaron con este producto establecido de turismo científico que les permite no solamente responder a las necesidades, como lo mencionó el profe Daniel hace un momento, sino también aportar a procesos de conservación y conocer cómo se están comportando especies tan importantes como en este caso fue la tortuga, por ejemplo. Bueno, a eso quería ir yo, porque escuchamos en el foro donde ustedes presentaron su investigación que uno de los temas tiene que ver pues el componente científico de las tortugas, y allá iba yo. ¿Cuál es el aspecto científico que centra esta investigación y que cómo lo han trabajado? Porque cuando uno habla de naturaleza o de ciencia, me imagino que también debe haber una relación con profesionales o con científicos cercanos al tema o del agua, de las tortugas, de la vegetación, de la humedad. Esa relación, ¿cómo se dio para poder llegar a definir, ya como nos lo adelantó Juan Fernando, que el proceso de reproducción de las tortugas, ya nos contarán más específicamente, es parte fundamental de esta investigación? Bueno, aquí yo creo que, y como lo había dicho, aquí hay un diálogo de saberes. Hay dos formas de conocer, digamos, esto que tú llamas como estos fenómenos naturales de reproducción de las tortugas. Por un lado, quienes más saben de tortugas, yo creo, son las personas que viven con las tortugas, que son la comunidad de la isla, los raizales. Ellos saben en qué momento llegan las tortugas, dónde colocan los huevos, saben en dónde colocan los huevos, en qué partes de la isla colocan los huevos. Un conocimiento tradicional, ancestral, que está muy relacionado con la forma en que la comunidad se relaciona con las tortugas y con el ambiente. Prácticamente es una comunidad de pescadores, ¿sí? Entonces, pues la relación con la tortuga es directa. Ahora, aquí ese es un conocimiento, pero por otro lado hay una fundación que es la Fundación Hooksville, que el profesor Juan ya nombró, y es básicamente esta fundación hace esa relación entre ese conocimiento ancestral de la comunidad raizal, pero también el conocimiento válido de biólogos marinos que hacen parte de esta fundación, y que ellos hacen algo muy parecido a lo que hacen los raizales, pero digamos dándole unos nombres más técnicos a esa relación entre o a ese comportamiento ecológico de la tortuga. Entonces son unos biólogos marinos que empiezan a identificar cómo el conocimiento de la comunidad raizal
es tan válido como el conocimiento que ellos tienen sobre el comportamiento de las tortugas. Y ahí entra la Universidad Externado, y aquí quiero nombrar también a alguien, un profesor que también nos estuvo acompañando, que es Leonardo Garavito, de la Facultad de Ciencias Sociales, quien también con él empezamos a entender ya es cómo la comunidad se relaciona con las tortugas, y en este caso es también a partir del consumo de tortuga, porque pues gran parte de esa relación entre la comunidad raizal y las tortugas es porque hay un consumo, porque ellos dentro de su dieta tienen el tema del consumo de tortuga. Entonces, ¿cómo hacer ese diálogo? Porque por un lado, para la comunidad raizal el consumo de tortuga hace parte de su dieta, de su, podría decirse, soberanía alimentaria, pero para nosotros los biólogos, los ecólogos, los que trabajamos en conservación, hace parte básicamente de una especie que hay que cuidar, porque es una especie sombrilla, y a partir de su cuidado y su conservación pues se protegen otras especies del arrecife coralino que existe allí, que es de los más importantes además del mundo. Entonces ahí yo creo que viene esa relación entre diálogos entre qué conocimiento no se debe interponer entre el otro, sino cómo llegar como a diálogos de articulación para tener básicamente entendimiento más amplio. Ya. Bien, ya iremos descendiendo un poco más al tema de las tortugas, pero antes me gustaría que repasáramos un poco el concepto en términos prácticos. Cuando uno habla de turismo científico o turismo de la naturaleza, ¿cómo está Colombia en eso? ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo es esa línea que puede tener muchos pros pero también muchas contras? ¿Cómo lo ve usted, profesor Daniel, el turismo científico en Colombia? Bueno, yo creo que el turismo científico es algo emergente. El tema del turismo de naturaleza pues es algo que ya viene dándose hace unos años con mayor fuerza acá en Colombia, pero el turismo científico todavía estamos tratando de definir lo que es. ¿Sí? No es tan fácil. ¿Quién hace ciencia? Todos pensamos que hace ciencia el biólogo con un abate, un microscopio, ¿sí? Y ese es el actor científico, y resulta que, como lo dije ya, los también podríamos hablar de una forma de entender la realidad, las mismas comunidades que viven con esas especies, con esos ecosistemas, y también comprenden además de su funcionamiento y saben también de la ecología de las especies. Entonces yo creo que el turismo científico es algo que tiene que ver con lo que se ha denominado ciencia ciudadana. Cómo la gente común y corriente que no tiene ninguna formación en ciencia, en investigación, puede realmente participar de procesos de toma de datos, de tomar datos que son muy importantes. En ese caso, por ejemplo, una persona puede tomar datos acerca de sobre avistamiento de tortugas, si vio una tortuga o no ve la tortuga, y ese dato ser lo suficientemente importante y significativo para decir, ya después científicos decir, bueno, el comportamiento de las tortugas en ciertos sectores es de esta forma, están llegando en determinadas épocas del año. Entonces ahí es donde se hace ciencia ciudadana, y esto pasa, por ejemplo, también con el avistamiento de aves. Cuando las personas avistan aves, hacen registro de aves, pues también están alimentando plataformas de información, de datos, en las cuales los biólogos, las personas que pues hacen ciencia un poco más dura, por decirlo así, pueden predecir y hacer como modelos estadísticos del comportamiento de esas especies. Ok, o sea que eso explica, digamos, la sinergia entre el turismo y la ciencia, porque alguien podría entender que el turismo estaría un poco de espaldas, pero acá lo que veo es que hay una relación también de conservación, de sostenibilidad, para que el turismo de alguna manera también esté generando unos posibles datos que enriquezcan al científico. Bueno, ¿cómo es el tema de las tortugas, profesor Juan Fernando? ¿Cuándo podemos, y lo voy a plantear como cualquier ciudadano que quisiera viajar, cuándo podemos ir a verlas, cómo se ven, cómo es ese proceso, de qué tipo de tortugas hablamos y por qué es tan importante esta reproducción de estas tortugas para nuestro archipiélago?
Por supuesto, yo creo que para hablar de este tema es importante también aclarar un poco en qué consiste la experiencia que nosotros diseñamos en conjunto con la comunidad local. Resulta que, por supuesto, como lo mencionaba el profesor Daniel, la idea es que podamos aportar a procesos de conservación de una especie sombrilla que es muy importante en el archipiélago en particular, que es en este caso las tortugas que llegan a anidar a este lugar. ¿Por qué hablamos que es una especie sombrilla? Porque el hecho de que estén llegando las tortugas y dependiendo de su comportamiento en la isla, también da a entender o da cuenta de que también está el ecosistema. Es decir, si la tortuga está llegando es porque las otras condiciones que rodean el ecosistema son aptas para que eso pueda suceder. En este sentido, el objetivo principal que tiene, digamos, el proyecto desarrollado con la comunidad local es sobre todo recolectar información y hacer monitoreo de cómo está sucediendo o cuáles son las condiciones más bien de este ecosistema, de tal manera que les permita a los científicos y a los miembros de la fundación hacer ese seguimiento a cómo se está comportando este contexto. Por lo tanto, la experiencia que nosotros hemos creado y hemos propuesto se puede realizar prácticamente durante todo el año. Sin embargo, no durante todo el año se puede asegurar que va a haber un avistamiento de tortugas. Esto es muy importante porque le estamos dando, digamos, ese énfasis en que, por supuesto, podemos entregarle como esa expectativa que tiene el turista, ¿cierto? De ver una especie muy bonita, muy llamativa, muy atractiva, pero también hay que ser muy honestos en cuál es el objetivo puntual que tiene esta experiencia, y es saber qué está pasando con el ecosistema. Si encontramos una tortuga, un ejemplar y todo este tipo de cosas, fantástico, porque complementa como tal la experiencia que hemos venido, digamos, desarrollando. Pero lo más importante acá es involucrar a estos turistas en actividades de monitoreo y seguimiento a las playas, por ejemplo. ¿Cuánto están midiendo las playas? Es un indicador que, por ejemplo, yo aprendí en el momento en que estábamos desarrollando el proyecto. El espacio que hay entre donde están rompiendo las olas, por ejemplo, hasta la primera parte donde encontramos vegetación en la playa, es un indicador que nos puede estar diciendo qué tan fácil es que esté llegando una tortuga a ese lugar a anidar. También, por ejemplo, se complementa la experiencia con una búsqueda de nidos que hayan, digamos, ya dejado las tortugas, de acuerdo con, digamos, los trazos que ellas van dejando, todo ese tipo de cosas, para ir recolectando la información y que ésta pueda ser cargada a una plataforma y que de alguna otra manera esos datos vayan alimentando la experiencia de los científicos y se tomen decisiones también para poder conservar y proteger esta especie. De hecho, hay un tema muy importante a tener en cuenta acá, y es que ni la fundación ni ningún otro miembro de la comunidad raizal puede intervenir 100% los nidos, por ejemplo, que se encuentren. Lo que hacemos es ser un puente, por ejemplo, entre la fundación con la entidad ambiental, en este caso coralina, para que se tomen las medidas, digamos, respectivas para darle una protección al nido y todo este tipo de cosas. Por lo general, la temporada de avistamiento o de anidación, digamos, de las tortugas es en el segundo semestre del año, y es sobre todo como una actividad nocturna que digamos que se propone, porque las tortugas llegan durante la noche para poner los huevos. Entonces, lo ideal es que se haga en estos momentos para buscar una mayor probabilidad, por ejemplo, de ver estas especies que pueden llegar digamos, a las playas, pero sobre todo lo más importante acá es recolectar esa información y esos datos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo podemos hacer prácticamente en cualquier momento del año. De hecho, nosotros proponemos esta experiencia en este momento. Una de las recomendaciones que se hacían era que fuese una actividad también complementaria a las principales actividades turísticas que tiene la isla. Por ejemplo, la mayor cantidad de turistas que llega a Providencia lo hace con el objetivo de bucear o aprender a bucear, pero el buceo se hace en el día, ¿cierto? Terminan la actividad del buceo, se van al hotel y Providencia prácticamente en las noches se queda sin actividades. Es como digamos, una propuesta en este caso ya terminó su actividad del día, del buceo, etcétera, venga que le tenemos una propuesta de actividad que no solamente lo va a ocupar en su tiempo, sino que a su vez también va a aportar a un proceso de conservación y monitoreo de una especie. Entonces, básicamente como por ahí donde lo vamos guiando. De hecho, de pronto, no sé si me estoy adelantando, pero digamos la experiencia como tal fue denominada Tortugueando, para que de tal manera sea, digamos, como ese proceso liderado por comunidad local, quienes lo están guiando a los turistas por las playas, explicándole el comportamiento de las especies, de las posibles especies de tortugas que llegan, y a su vez también levantando esa información, que es lo más importante. Y uno de los puntos, y ya para terminar y retomando lo que mencionaba al principio, hay que ser muy claros. La idea no es tanto como el avistamiento como tal de la tortuga, que si se da, fantástico, pero es como nos pasa con cualquier otro tipo de especies.
nunca le podemos asegurar a un turista 100% que va a haber una ballena jorobada, por ejemplo, o que va a haber otro tipo de especie, porque depende del comportamiento de la misma especie. Claro. Entonces, acá la idea es ser lo más claros posible y cuál es el objetivo de la actividad, que en este caso es aportar a esa recolección de información y, por supuesto, a la conservación de la especie. Excelente, excelente. Y me encanta el nuevo verbo que hemos aprendido, tortugueando. Tortugueando. Así lo vamos a denominar como subtítulo del episodio. Bueno, pregunto yo desde la ignorancia. El colombiano está acostumbrado siempre a hablar y a referirse a su archipiélago en el Caribe, San Andrés y Providencia. ¿Por qué solo Providencia? En San Andrés es otro turismo, no tenemos este fenómeno natural. ¿Por qué solo en Providencia y en Santa Catalina, Daniel? Bueno, yo creo que se pensó en Providencia precisamente por el hecho de que fue la Fundación Hawksbill que trabaja en Providencia, la que buscó el apoyo de la universidad precisamente para hacer este proyecto. San Andrés tiene otro tipo de dinámicas, otro tipo de turismo, yo creo. Me parece que Providencia es una isla que ha tratado su comunidad de defender mucho la soberanía de su territorio, ¿sí? de protegerlo, de tener una salvaguardia con relación a quién puede estar en el territorio. Yo creo que ellos son muy, en ese sentido, muy celosos en que cualquier persona pueda llegar allá a Providencia y, por ejemplo, vivir allá. Para poder vivir en Providencia hay unas reglas supremamente estrictas porque el mismo gobierno colombiano los cuida muy bien. Diferente a San Andrés. San Andrés pues tiene una estrategia, podría decirse, diferente, más de libre mercado. Cualquier persona pues puede llegar allá y establecer un hotel o un alojamiento, etcétera, o un restaurante, dependiendo de las condiciones. Yo creo que Providencia en ese sentido ha podido defender mucho su territorio y eso lo hace también un poco. Yo creía que por una parte lo hace también un poco más vulnerable, y eso yo creo que pasó con el tema del huracán Iota. Sí, en el momento en que los mismos providencianos pues se vieron afectados, pues fue más, yo creo que un poco más difícil la llegada de recursos, ¿sí? Y también por eso pues yo creo que se pensó en ese proyecto desde ese punto de vista, también por lo que decía el profesor Juan Fernando, y es las actividades allá están más relacionadas con unas actividades ya establecidas, que es como por ejemplo el buceo, ¿sí? Que es una actividad turística muy apetecida ya, pero también en lo de sol y playa, una actividad complementaria. Yo creo que viene muy bien como para diversificar la oferta de atractivos y de actividades turísticas. Perfecto. Bien, como nos escuchan académicos, investigadores, ¿por qué no les contamos, Juan Fernando, cuánto duró esta investigación, cómo lo vio la facultad, cómo lo vio la universidad, cómo fueron las metodologías, cuánto tiempo llevó y al final es un documento, es una tesis, es un artículo que podamos leer? Cuéntanos un poco ya esa parte académica, cómo se estructuró y cómo se dio. Pues este es un proyecto que se pudo realizar gracias también al apoyo de MinCiencias. Creo que eso es un tema importante a tener en consideración, financiado por medio de convocatoria de MinCiencias y que efectivamente digamos que soportó todas las actividades, digamos, logísticas, administrativas, de investigación, etcétera, para que nosotros pudiéramos acompañar la iniciativa de, digamos, la comunidad local, en este caso. ¿Y ustedes tenían que desplazarse, sí, estar allá? Hicimos casi porque es lejos. 3 salidas de campo, si no estoy mal, ¿no? Okay. Y la duración completa del proyecto ya desde su ejecución fue poco más de un año, digamos, en los que estuvimos involucrados. Primero hicimos una visita de campo en la cual viajaron 2 de nuestros investigadores para hacer un reconocimiento del territorio, un acercamiento con la comunidad local, para conocer qué era para ellos las tortugas, por ejemplo, el significado que tenían, dinámicas territoriales y todo este tipo de cosas. Una segunda visita de campo que hicimos también con ellos, ahí ya creo que fuimos casi todos los investigadores en ese momento,
momento, y ya era prácticamente orientados a empezar a diseñar la experiencia que al final terminó siendo llamada Tortugueando. La idea no era solamente trabajar con los miembros que conforman la Fundación Hawksbill, sino que a su vez también hicimos una convocatoria de personas locales o que habitaran en este momento en Providencia, para que fuesen esos intérpretes locales que iban a ser los encargados o que son los encargados de dirigir estos recorridos y de recolectar la información. Tuvimos un proceso de capacitación con ellos, si no estoy mal fue casi una semana, digamos, en los que estuvimos 100% en proceso de capacitación, pero a su vez también la capacitación se daba en, digamos, un ejercicio práctico, ¿no? Conocer cómo se diseñan guiones, cómo se construyen narrativas para poder, digamos, acompañar esta experiencia, pero que se fuese aplicando puntualmente en lo que iba a ser ya como tal, digamos, el tour o el plan de Tortugueando. Y una tercera salida de campo que tuvimos en mayo de 2024, si no estoy mal, terminando, digamos, primer semestre de 2024, en la cual nos concentramos en realizar una prueba piloto de eso que veníamos desarrollando previamente o que habíamos desarrollado previamente con la comunidad. Ahí fue un reto bien interesante, porque de que nos dimos cuenta que como había pasado tanto tiempo desde la salida en la que hicimos el proceso de capacitación y creación de la experiencia a la visita que hicimos el piloto, tuvimos que volver a retomar, por así decirlo, con los intérpretes locales, todo ello que habíamos aprendido previamente. Algunos se habían olvidado algunas cositas, de pronto como ir retomando ciertos aspectos, pero pudimos hacer estas pruebas piloto, aprovechando también que coincidió con un festivo, el Día de Trabajo. Eso, digamos, fue última semana de abril, primera semana de mayo de 2024 que estuvimos allá, y pudimos convocar a turistas que estaban visitando la isla en ese momento, aprovechando pues también el festivo. Prácticamente todos los que estuvieron con nosotros en ese momento fueron, digamos, eran turistas que iban a hacer buceo y que no tenían la actividad de la noche, ¿no? Entonces hicimos el recorrido con ellos, validamos también cómo los intérpretes locales estaban haciendo la experiencia, qué aspectos podríamos mejorar también, porque no solamente se trata de recitar un guión, sino también de habilidades sociales, de habilidades blandas, de cómo me comunico yo con el turista, cómo lo integro, lo motivo a hacer todo este tipo de cosas, y les dimos esa retroalimentación. También en esa visita fue muy bonito porque cerramos todo el proceso, certificamos el proceso de capacitación que tuvieron los intérpretes locales con nosotros, entonces eso también como que sube mucho el ánimo, la moral de las personas. O sea, esos guías siempre serán nativos. Sí, son correcto. Nativos. De hecho, Okay. Digamos, viven en la isla, pero okay. No todos son raizales, pero cumplen con todas las características o los requisitos para poder vivir legalmente, como lo mencionaba el profe Daniel hace un momento. Pero sí procuramos y buscamos, de hecho, que fueran, digamos, personas locales que vivan allá, digamos, participaron muchas mujeres, también mucho interés de población joven, incluso certificamos a personas que no cumplían todavía la mayoría de edad, pero que sí efectivamente pudieron cursar todo el proceso de capacitación, futuros líderes, etcétera, para que se involucraran en ello. ¿Qué se produjo o qué resultado tuvimos principalmente de este proyecto ya en términos más académicos? Tenemos una cartilla publicada que de hecho es muy bonita porque además es como una especie de cuento en la cual también, digamos, la tenemos acá en la universidad, pero también ellos la tienen en físico en la isla, en la cual ellos van contando por qué se da el proyecto, cómo se comportan las especies de las tortugas que llegan a este lugar y efectivamente cómo pueden los turistas aportar a la conservación de las tortugas. Pero además hemos tenido otros productos, digamos, académicos. Hay 2 artículos de investigación, si no estoy mal, que uno de ellos ya está publicado, otro en proceso de publicación. Hemos participado en ponencias también, en proyectos, en congresos, en actividades digamos, investigativas, como para poder transmitir también cómo fue este proceso, más como, digamos, una forma de sistematizar la experiencia y de vincular y aportar más bien también a esa conceptualización del turismo científico y de las nuevas experiencias de turismo científico que se pueden construir. Muy interesante. Recuerdo las imágenes, algunas imágenes de la cartilla, y sería bien importante que las vinculáramos a nuestro YouTube. Les recuerdo a todos que nos pueden ver en YouTube, en Spotify, en todas las redes. Estamos pasando estos episodios que tienen audio y video, entonces que no se nos olvide subir también algunas imágenes de esta publicación, que sí recuerdo unas imágenes muy, muy lindas, muy, muy didácticas, muy pedagógicas. Volvamos al tema grueso, general, amplio del turismo. ¿Cómo está el turismo en las islas? Es decir, el colombiano de a pie recibe información
que las cosas no andan bien, que el archipiélago siempre ha estado un poco abandonado, el conflicto con Nicaragua, el costo de los pasajes, el costo de los hoteles, y queda la sensación de que además del huracán y de otros desastres, el turismo no está siendo bueno en las islas. Pero yo tengo el privilegio de tener aquí a dos expertos en turismo, nada más ni nada menos que de la Facultad de Hotelería y Turismo del Externado de Colombia. ¿Ustedes cómo han visto la evolución o la involución? Si es cierto o realmente está creciendo el turismo. Profesor Daniel, ¿qué concepto tiene usted como experto en el tema? Si le preguntara yo, ¿cómo está el turismo en las islas? ¿Es verdad que está decayendo o se mantiene o está aumentando? Bueno, Javier, sí, pues efectivamente sí se ha registrado unos cambios en la dinámica del comportamiento del destino, sobre todo de San Andrés. Resulta que hay de pronto como unas estimaciones a que los destinos llegan en un punto máximo de su apogeo, ¿sí? Se vuelven como muy visitados, son pues muy turísticos, pero si ese turismo no se renueva, esa dinámica de ese apogeo empieza a decrecer, porque precisamente las personas no, digamos que no tienen las mismas prácticas de ocio siempre. La forma en que la sociedad descansa no es la misma, la forma en que descansamos hoy en día, tenemos nuestro ocio, nuestro turismo, la forma en que viajamos hoy en día no es la misma a la de hace 30, 40 años. Y yo creo que San Andrés se quedó en el modelo de paquetes turísticos todo incluido de hace 30, 40 años. Eso pues obviamente hace 40 años con una oferta en el Caribe en donde muy pocos ofrecían eso, era muy bueno, pero hoy en día todo el mundo lo está ofreciendo, todas las islas, todo el Caribe está ofreciendo exactamente lo mismo. El tema de pasajes pues también hace que en San Andrés pues no se deje de ser competitiva, pero yo creo que aquí hay una gran oportunidad porque en Providencia precisamente este tipo de turismo, un poco de paquetes homogéneos y esto no se ha dado tanto, ¿sí? Y yo creo que aquí es donde crece la oportunidad de diversificar con apuestas mucho más novedosas, ¿sí? Con apuestas como la del turismo científico. Yo creo que acá el turismo científico realmente vale la pena, y el turismo aquí yo creo que podríamos hablar de un turismo de sol y playa, pero más vinculado a lo que es un turismo de naturaleza en Providencia, precisamente porque ese auge primero nunca ha llegado a Providencia como lo ha llegado a San Andrés, y hay más oportunidades de diversificar, pero hacia un nicho, hacia un tipo de turista, un nicho de mercado más especializado. Estamos hablando de turistas extranjeros, amantes de la naturaleza. Si a mí me preguntan quién es la persona que realmente haría este tipo de actividades, pues seguramente no cualquiera, pero sí una persona que sea muy sensible a los temas de la naturaleza, a los temas, por ejemplo, que se conmueva teniendo una experiencia cercana a estar a una tortuga marina, ¿sí? Ahí yo creo que esa persona es una persona que va a disfrutar y va a tener una muy buena experiencia haciendo este tipo de actividades. Entonces yo creo que San Andrés en este momento sí está, como sabemos, está atravesando esta situación, pero es el llamado a renovarse, a cambiar. Y yo creo que algo que tiene Colombia es por su biodiversidad, tanto natural como cultural, es el desarrollo, es la oportunidad tan grande que tenemos de turismo de naturaleza, en la cual yo creo que territorios como San Andrés podría seguir apostándole. De hecho, algo que se ha mantenido en San Andrés es, por ejemplo, el tema del buceo. El buceo, ellos tienen ahí cerca uno de los arrecifes coralinos más grandes del mundo, que eso es único, y yo creo que eso podrían ser nuevas apuestas. Los temas de sostenibilidad yo creo que ahí también son otros que calan mucho en cuanto a si hay buena sostenibilidad, temas como uso de agua, uso de energía, temas de reciclajes, uso de la disposición de residuos sólidos, pues también se va a tener una buena experiencia. Yo creo que San Andrés, por algunas cuestiones que ha sobrepasado su capacidad de carga, los temas de sostenibilidad han
han como decaído, y eso hace que también de pronto la experiencia de visita pues no sea como tan buena. Y si me permites complementar algo frente a lo que estabas mencionando, también tuvimos la oportunidad el semestre pasado, primer semestre de 2025, visitar San Andrés con un grupo de estudiantes de la facultad en su salida de campo, en el módulo de planificación turística, y digamos, alimentando lo que plantea el profesor Daniel, yo sí quiero poner, digamos, sobre la mesa que hay, digamos, sí es un panorama difícil de pronto para la isla, para el archipiélago en general, sobre todo por la salida, por ejemplo, de las aerolíneas de bajo costo, todo ese tipo de cosas, porque era también el mercado de ese modelo de turismo que mencionaba el profe hace un momento, ¿no? El turismo de todo incluido, del sol y playa, todo ese tipo de cosas. Llega un momento en el que ellos de pronto se tienen que, si digamos, se sacuden y tienen que ver cómo se van las aerolíneas de bajo costo, cómo llega la gente, qué empiezo a hacer. Digamos, es un llamado a la acción también como para buscar esas otras alternativas. Por supuesto que desmontar todo un modelo establecido de turismo en una isla como San Andrés es muy difícil. Yo creo que van a seguir trabajándole al tema del turismo sol y playa, todo incluido, todo ese tipo de cosas, porque también existe un mercado para eso. Pero sí quiero destacar que hay más interés también por la comunidad raizal e isleña de San Andrés en particular, de empezar a crear nuevas estrategias o nuevas, digamos, ofertas de actividades dentro de la isla, para que no se quede solamente en lo tradicional y que, por ejemplo, se empiecen a replicar esto que nosotros también propusimos para el caso de Providencia. Entonces, por ejemplo, ya encontramos que hay programas o iniciativas en donde la comunidad raizal es mucho más protagonista en la prestación de los servicios turísticos. Por ejemplo, un programa muy bonito de posadas nativas en donde son los mismos raizales que abren las puertas de sus casas para recibir a turistas con todos digamos, los requisitos establecidos para poder hacerlo, pero que además son los que muestran la cultura, digamos, raizal e isleña, que comen, cómo lo hacen, digamos, aspectos de su idioma, todo ese tipo de cosas que muchas veces el colombiano continental no conoce y que ahorita se están poniendo mucho más en valor para poder mostrar esa riqueza cultural, además de la riqueza natural que tiene el archipiélago. Profesor Juan Fernando, ¿cómo diferenciar ya desde el punto de vista epistemológico y metodológico la experiencia de ir a ver la naturaleza, viajar a un nevado, viajar a un arrecife, viajar a una playa específicamente y hacerlo como una experiencia estética y contemplativa con el turismo científico? O sea, hasta dónde van, hasta dónde se juntan o están absolutamente determinados autónomamente. Digamos que, tal como lo mencionaba el profe Daniel hace un momento, el concepto de turismo científico todavía está en proceso de construcción, ¿no? Okay. Pero a partir de lo que hemos podido revisar y a partir de lo que yo he podido, digamos, experimentar y todo este tipo de cosas, podríamos hablar como una gran sombrilla de la tipología de turismo de naturaleza, que es tal cual como usted lo estaba mencionando hace un momento. Básicamente hacer actividades en contextos de naturaleza. Pueden ser contemplativas, pueden ser de pronto algún tipo de participación, etcétera, pero que no necesariamente implican una participación mucho más profunda por parte del turista. Dentro de esta gran sombrilla del turismo de naturaleza hay otra tipología que algunos autores también la diferencian, que es el ecoturismo, por la razón en que el ecoturismo no es necesariamente, o más bien no va a ser solamente una contemplación de la naturaleza, sino que a su vez también va a ser una tipología orientada a educar al turista y sensibilizarlo frente a los valores del ecosistema, a las características del ecosistema, y que no sea simplemente voy a tomarme una fotografía o voy a conocer una especie y ya está, sino salir de alguna otra manera mucho más, digamos, conocedor y sensible frente al valor que tiene ese ecosistema. Yo podría vincular, no sé si el profe Daniel esté también de acuerdo con esto, el turismo científico como una rama también de ese ecoturismo, porque de alguna otra manera el turismo científico es involucrar a ese turista en contextos de la naturaleza del ecosistema para aprender sobre el mismo ecosistema, pero a su vez también aportar a la generación del conocimiento frente a sus dinámicas. Entonces yo lo orientaría más como una ramita de ese ecoturismo, como una forma de crear conocimiento, generar información, pero a su vez también el turismo científico podría verse como un híbrido, ¿no? Podría aplicarse de pronto para contextos del ecoturismo y el turismo de naturaleza, pero incluso hay iniciativas que ya lo están proponiendo de hablar de turismo científico, para, digamos, hacer estudios en términos culturales de los destinos. Entonces,
Ahí podemos, digamos, quedarnos acá hablando mucho tiempo, porque al hablar de tipologías de turismo se puede ver desde muchísimas formas, ¿no? Y de hecho hay muchos autores que una misma tipología la definen de diferentes maneras. Entonces esa podría ser de pronto mi aproximación. Si hablamos de naturaleza, el turismo científico como un componente del ecoturismo, pero que también hay que reconocer que el turismo científico podría aplicar para otras tipologías por fuera de la naturaleza. Perfecto. Bueno, pongámosle un poquito de sabor a esto y voy a ser de abogado del diablo. El turismo también tiene sus críticos. Y yo creo que en ustedes se presenta esa pregunta en la medida en que también son ecólogos y son naturalistas. En la medida en que algunas personas podrían considerar una intromisión, ¿sí? O una afectación de las masas humanas acercándose a hábitats no contaminados, ¿no? Pues para nadie es un secreto que ya hay reacciones frente al turismo masivo, frente al turismo de aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo buscar ese justo medio para poder disfrutar algo como es el turismo científico, pero también cómo controlar esos riesgos? Profesor Daniel, ¿qué han pensado ustedes? ¿Cómo lo analizan ya como académicos? Bueno, esa pregunta es muy compleja, pero mira que yo creo que es una reflexión que siempre desde la facultad hemos tenido. Yo creo que la reflexión crítica acerca de los impactos del turismo la hemos abordado, yo creo que siempre desde la facultad, ¿sí? Y desde la investigación. Evidentemente aquí hay unos beneficios económicos, unos beneficios de conservación, pero como tú lo dices, pues la actividad del turismo finalmente es una actividad que puede generar transformaciones, que puede generar cambios, y en todo tipo, en el tema ambiental, en el tema económico, cultural. Y eso lo estamos viendo en Colombia, en muchos, sobre todo, territorios que le han apostado a los temas del turismo de naturaleza, ¿sí? Esas transformaciones, y son transformaciones que son muchas veces muy difíciles de predecir, porque nosotros estudiamos el turismo desde una perspectiva de un fenómeno social, pero complejo, es decir, que tiene demasiadas componentes, que eso lo hace que sea muy difícil predecir cuál va a ser los comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, que un territorio haya tenido unas relaciones, unos efectos con relación a la gentrificación o con relación a la disminución de hábitats, es difícil predecirlos, porque el turista es una persona que no sabemos cómo se vaya a comportar. ¿Sí? O sea, digamos, cada quien tiene unos comportamientos diferentes. Yo creo que aquí las apuestas es hacia la planeación y gestión. Si hemos visto que en la medida en que se pueda planificar y gestionar, por lo menos reducimos la incertidumbre de cuáles van a ser esos efectos negativos, ¿sí? Y direccionar más los efectos positivos. Otro aspecto clave aquí, y yo creo que nos centra bastante en lo que estamos hablando, es seguir investigando. Sí, seguir investigando y tener datos un poco más confiables acerca de las cosas buenas, de los efectos buenos que ha tenido el turismo, pero también de los efectos negativos, y seguir estudiando esos efectos negativos para entenderlos y poder también llegar a su solución. Muchas veces las soluciones y entender esos efectos, uno dice, bueno, el turismo trae basura. Y resulta que no es así, resulta que realmente las autoridades municipales, detrás de esa basura, pues hay una ineficiencia de las autoridades municipales en gestionar bien los residuos sólidos, y eso podría ser el turismo el que traiga basura, pero realmente de fondo hay un problema estructural con relación a lo que tiene que hacer realmente el municipio. Entonces, mira que entender de manera más compleja esas causas de los impactos que puede generar el turismo, yo creo que es una muy buena alternativa para
darle a una apuesta a una actividad que es económica. Hoy en día no se considera solo como una actividad económica, sino también genera unos procesos, por ejemplo los de conservación, como los podemos ver acá en el turismo científico, pero también con unas precauciones que puede ser que se den en algunos lugares de forma diferente, pero que yo creo que hay que tener en cuenta desde una mirada también un poco más crítica y analítica. Y que también es una fuente de recursos válida para los nativos, cuando no hay otras fuentes, ¿verdad? Bueno, aunque ya lo mencionó el doctor Daniel, ese nicho o ese horizonte de posibles interesados, en principio sí serían más los extranjeros, sí sería más un turismo internacional, o Colombia ya está despegando un poco también en este tipo de turismo. ¿Ustedes qué han podido ver? Porque cuando a mí me hablan, por ejemplo, de turismo de naturaleza, por ejemplo, en la Sierra Nevada, ve uno es que el 90% son extranjeros, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese horizonte a futuro? ¿O el colombiano también ya está entrando en esto? ¿O seguimos pensando en un nicho internacional? Profesor Juan Fernando, ¿cómo lo ve usted? Yo siento que efectivamente el nicho internacional es mucho más protagonista en este tipo de productos, ¿no? Igual como lo mencionaba el profe Daniel hace un momento, creo que hay mucha más sensibilización frente a los valores de los ecosistemas, pero además también porque es novedoso para el público internacional, ¿no? Yo creo que nosotros también damos por sentado los recursos naturales con los que contamos, y no siempre va a ser igual de atractivo como lo puede ser, por ejemplo, para un europeo, para un estadounidense, etcétera, que viven en contextos de pronto mucho más urbanos, con otras realidades, otro tipo de cosas, y venir a uno de los países más biodiversos del mundo, con las características geográficas que tenemos, etcétera, pues va a ser mucho más llamativo. Probablemente el colombiano, como decía hace un momento, da por sentado, tenemos una isla en el Caribe, bueno, me voy a ir allá a descansar, listo, pleno turismo sol y playa. Mientras que el extranjero sí puede decir, yo de pronto sí voy con otra intención. Por ejemplo, el profe Daniel mencionaba hace un momento el caso de del avistamiento de aves. Ese es un mercado, digamos, o un nicho que es principalmente, digamos, consumido en Colombia por un público extranjero, pero cada vez más se ve más gente nacional interesada en el tema, ¿no? Yo creo que hay un camino por recorrer todavía para que el colombiano se vaya involucrando un poco más en todos estos procesos de sensibilización con la naturaleza, etcétera, pero creo que vamos por un buen camino. Yo creo que sí hay, digamos, hay mucho más interés y mucha más sensibilidad por el colombiano, por conocer su país y por aportar también a su conservación. Y ustedes que son académicos y que, bueno, y también obviamente están en los gremios y son actores del tema turístico, me imagino que estarían de acuerdo en que las universidades podrían participar también en la conformación de los productos turísticos, o es un tema que ustedes le dejarían única y exclusivamente a los privados y a los que tienen la relación directa, o definitivamente las universidades se deberían acercar también un poco más a esa estructura ya comercial o financiera de esos productos? ¿Cómo lo ve usted, profesor Daniel? Bueno, pues qué bueno que lo tocas este tema, porque me parece que si hay alguien que hace turismo científico son las universidades y las facultades cuando hacen trabajo de campo. Nosotros pues en la Facultad de Turismo hacemos varias salidas de campo a diferentes territorios, y todas son desde una mirada muy de investigación, muy científica. Entonces los estudiantes hacen sus proyectos de investigación y realmente están haciendo también una actividad turística en el sentido de desplazamiento, de utilizar unos servicios turísticos de alojamiento, restaurante, etcétera, pero asimismo están haciendo actividades que son muy novedosas para ellos, que pueden estar relacionadas a los temas de ocio, pero también están haciendo actividades de investigación. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en mi carrera de ecología, pues parte de sus salidas de campo era ir a recoger datos a un páramo, a una selva, pues a hacer esas actividades. Yo nunca pensé ahí que estaba haciendo turismo, yo pensaba que estaba haciendo era ciencia, y resulta que de pronto indagando un poco más, sí también es una actividad turística en el sentido que necesita unos actores de la cadena de valor del turismo, que es, por ejemplo, nosotros llegábamos
llegábamos a un hotel, llegábamos por medio de un transporte, ya sea terrestre, aéreo, marítimo, nos alojábamos, nos alimentábamos en restaurantes. Entonces es una actividad de una persona, como lo dice pues la definición, como un poco de turismo, una persona que llega a un lugar y hace unas actividades que relativamente pueden estar involucradas en el ocio, pero que finalmente aquí podrían decirse que son actividades de turismo científico. Entonces, estamos haciendo desde las universidades turismo científico, con las salidas de campo, cuando hacemos investigación, cuando vamos a esos territorios y nos alojamos, nos quedamos allí, todo este cuento, y también estamos haciendo investigación. Bueno, se nos acaba el tiempo, podríamos aquí quedarnos todo el día hablando de resiliencia y turismo científico. Les agradezco muchísimo su participación y antes de irnos me gustaría escuchar si tienen algún mensaje, algunas ideas, algunas recomendaciones que nos dejen a todos los que escuchamos para repensar este turismo en el archipiélago y específicamente en Providencia y en Santa Catalina. Profesor Juan Fernando y profesor Daniel, los escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por también darnos este espacio y transmitir este mensaje. Yo quisiera cerrar mi intervención en esta conversación haciendo como ese llamado a reflexionar que el turismo es mucho más allá de una actividad económica. Es cierto, necesitamos generar recursos, necesitamos generar dinámicas económicas, todo ese tipo de cosas, pero muchas veces nos venden el turismo de una forma romántica, ¿no? Es decir, como que el turismo es una actividad que nos trae desarrollo, que nos trae riqueza, que permite la conservación, preservación, todo ese tipo de cosas, pero hay que repensar muy bien cómo lo estamos llevando a cabo, ¿no? Hace un tiempo estuve en una ponencia, digamos, como asistente en una ponencia, y el título era algo así como, la romantización del turismo, ¿no? Que muchas veces exaltan muchos aspectos muy positivos de la actividad y uno dice, sí, por supuesto que pueden suceder, pero ¿qué debemos hacer para llegar a que eso realmente suceda, ¿no? Y que no pase lo que usted mencionaba hace un momento de los impactos negativos que se presentan en los destinos turísticos. ¿A qué voy con todo esto? Que unas propuestas como esta, digamos de Tortugueando, de turismo científico, etcétera, son de pronto esas apuestas para que orientemos a un turismo que realmente logre todos esos elementos positivos que puede traer a una comunidad y a un territorio. Que no nos quedemos solamente en el discurso de decir el turismo nos puede traer conservación o sensibilidad frente a la naturaleza, sino que realmente creemos productos turísticos que aporten a esa conservación y que hagan que el turista y el local también se sensibilice frente a sus recursos naturales, frente a su cultura, frente a su entorno y que realmente aportemos a un desarrollo sostenible y que sea responsable con el territorio. Creo que estas iniciativas de turismo científico, todo este tipo de cosas aportan a eso y hay que buscar seguir alimentándolas, seguir apoyándolas. Hay mucha oportunidad en Colombia, entonces yo creo que hay un camino largo por recorrer y bueno, seguir apoyando a todas estas comunidades que lo necesitan. Totalmente de acuerdo. Y cuente con que tortuguearemos. Perfecto. Claro que sí. En esta nueva dimensión del turismo. Profesor Daniel, lo escuchamos ya en nuestra despedida. Bueno, no, yo quisiera agregar que, pues básicamente, como lo dije hace un momento, yo creo que el turismo científico definitivamente está fundamentado en un diálogo de saberes, o sea, en una participación activa de múltiples actores que conocen y se acercan a la realidad desde diferentes métodos, estrategias. Pues el nuestro es más desde la perspectiva de la ciencia, de la academia, el método científico, por decirlo así, de las ciencias sociales, pero yo creo que hay conocedores de múltiples, por decirle, realidades en los territorios y que hay que escucharlos, hay que dialogar. Yo creo que el turismo científico debería basarse en ese diálogo y de hecho pues actualmente existe la Mesa Interinstitucional de Turismo Científico de Naturaleza, es un conjunto de varias entidades, entre esas está la Universidad Externado con la facultad, pero también está por ejemplo el Instituto Humboldt, la Universidad Javeriana, está el Viceministerio de Turismo, unas entidades, también organizaciones de la sociedad civil muy interesadas en estos temas y nos hemos dado cuenta investigando un poco más sobre lo que es el turismo científico y qué sería
el modelo de turismo científico para Colombia, porque nos hemos dado cuenta que a nivel mundial Chile le apuesta mucho al turismo científico, pero desde las entidades de investigación, ¿sí? Europa le apuesta al turismo científico, pero desde las universidades. Yo creo que Colombia tiene la oportunidad de apostarle a un turismo científico que responda a unas necesidades también locales y de una participación de las comunidades locales que, como lo digo, tienen un conocimiento amplísimo de lo que es los ecosistemas, de lo que es la naturaleza. Yo creo que, por ejemplo, hace un tiempo con el profesor Juan Fernando estuvimos en un proyecto también en mesetas, eso será otro podcast seguramente. Claro que sí. Pero nos dimos cuenta que si hay alguien que sabe de aves en esos municipios, son las comunidades locales, son las comunidades campesinas que pueden competir contra cualquier ornitólogo en el mundo. Entonces, yo creo que es eso, de pronto ese llamado a ese diálogo de saberes. De verdad maravilloso todo lo que hemos escuchado y aprendido. Un agradecimiento muy, muy especial a Daniel Calderón y a Juan Fernando Sansón. Esperamos tenerlos de verdad que en un siguiente episodio. Gracias nuevamente por compartir este conocimiento y su investigación. Gracias a los oyentes por acompañarnos en Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, darnos like, seguirnos, esperamos sus comentarios, sus opiniones y nos escuchamos en un próximo episodio de Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.